estamos justamente con un docente, ¿sí? Que también conoce, y sin dudas te veo también mirando las imágenes, los monitores de esta protesta en Plaza 9 de Julio, que después confluyó en el Centro Cívico Granburg, lo que está pasando también en AUNOR. Buenas noches, Claudio del Pla, candidato a senador provincial. ¿Qué lectura haces? Porque pasan las horas, pasan los días, 2 semanas de paro, docentes denunciando represión policial a instantes nada más, para que se libere la ruta y las urnas puedan llegar a las diferentes escuelas del interior con miras a las elecciones del domingo. En el medio un gobernador y un ministro que en estas 2 semanas jamás han expresado una voluntad de diálogo. Sí, bueno, en primer lugar, mi repudio al operativo de la infantería contra los docentes en AUNOR, y mi reclamo al gobierno de la provincia que deje de dar vueltas y ponga a los ministros que tienen poder de decisión a reunirse con los representantes de los docentes en lucha. Hasta ahora se han reunido el martes con un ministro que no es ministro, que es Posadas. Sí. Que está de licencia pero no a la vez, ¿no? Porque fue y enviado... ayer con un vicegobernador que no tiene ninguna autoridad efectiva en el poder ejecutivo. Es decir, y no hay ningún tipo de oferta. Llevan 2 semanas de paro muy intenso, muy masivo. Entonces, Sáenz está recorriendo el triste camino que antes recorrieron Romero y Urtubey con la docencia. Eso es otra expresión de que es continuismo. Ambos gobiernos, el de Romero y el de Urtubey, enfrentaron enormes luchas de la docencia y siempre empezaron con el mismo discurso de desconocer la autoconvocatoria, de tratar de afianzarse en su relación con los sindicalistas cómplices, lo que le dicen a todo que sí, ahora de la intergremial. Y bueno, no les ha ido bien, ni a Urtubey ni a Romero, con ese tipo de conducta. Finalmente tienen que reunirse con los autoconvocados y tienen que discutir con ellos, porque el nivel de adhesión al paro demuestra que son los más representativos de la lucha de la docencia. Se veían muchas personas, ¿no? En estas 2 semanas. Una gran movilización sí. Hoy a Granburg, una gran movilización el lunes pasado. Ocurre que quienes gobiernan desprecian la capacidad de los trabajadores de darse una organización y confían en un cepo que arman con los dirigentes sindicales cómplices. Nosotros, la lucha del Partido Obrero a lo largo de todos estos años, y hoy especialmente, es una lucha en todos los terrenos, pero especialmente en los sindicatos, para que podamos superar a las direcciones que se han vuelto cómplices de todos los planes de ajuste. Y ahora estamos de nuevo con un plan de ajuste. Hay pandemia, pero al mismo tiempo tenemos ajuste. Hay pandemia, pero cae el salario. Hay pandemia y caen las jubilaciones, por decisiones políticas del Estado. Y hay un gobierno nacional y popular que hace lo mismo que hacía el anterior, que era supuestamente de derecha. Claro. O era de derecha, efectivamente. Entonces, la huelga docente, en primer lugar, debiera ser apoyada por toda la población, porque es una suerte de caso testigo para el conjunto del empleo público y una especie de salario de referencia para todo trabajador en Salta. ¿Crees que al docente se lo está demonizando? Porque en estas 2 semanas hubo mucho silencio. De repente va la policía, los propios docentes, escuchamos, se les envió la gendarmería incluso para garantizar el paso de las urnas, con miras a las elecciones del domingo. Y por ahí, mientras los docentes están esperando también este diálogo certero, se les responde con publicaciones en diferentes medios que durante este tiempo han callado el conflicto, pero con el salario de los delegados. Sí, y provocaciones de todo tipo, el ministro Posada diciendo que es una huelga de 3 o 4, que son pequeños grupos, o un clásico ya, que cada vez que hay una huelga docente dicen que es una manipulación del Partido Obrero, y no una huelga de los maestros. Desde el 2005 dicen esto, y las huelgas docentes son de los docentes, no son de ningún partido. Por supuesto, nuestros compañeros, yo mismo soy maestro, tenemos una larga tradición de lucha en la docencia y en otros gremios, porque somos del Partido Obrero. ¿Qué haríamos si no? Es absurdo tratar de denostar una lucha, porque en ella militan nuestros compañeros militantes o nuestra agrupación Tribuna Docente. Esta es una lucha de toda la docencia. El gobierno tiene que dar respuesta. Nuestro economista Juan Víctor Soto te quiere hacer una pregunta. Bien, sí, en realidad son dos, digamos, tan relacionadas. Digamos, ¿cómo su partido destrabaría el problema de los docentes que aparece todos los años, el problema del salario? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿qué es lo que piensan sobre un salario universal
que es más o menos una discusión que se está dando en general por el nivel de desempleo que hay en Salta. Bueno, tiene un nivel de desempleo alto. Bueno, muy interesantes las preguntas. Hay dos. Yo el año pasado hice un planteo en la Cámara como diputado de la necesidad de establecer un financiamiento para la crisis. Porque los gobiernos deciden financiar la crisis empobreciendo a los empleados públicos. Esto es lo que se está discutiendo ahora. Es decir, ¿quién paga la crisis? El maestro, con un salario devaluado. Este hombre que van a poner ahora de candidato del oficialismo fue ministro de Economía, Estrada, ministro de Economía de Urtubey. Tiene el récord. Durante su mandato como ministro fue donde más cayó el salario real de los empleados públicos. El récord, por eso lo trae, parece. Entonces, que tiene que haber otra política. Nosotros hemos planteado un fondo extraordinario sobre la base de una contribución en donde aporten el Banco Macro, los 70 propietarios de 2.200.000 hectáreas que son los dueños de la tierra y de la renta de la tierra en Salta, las compañías mineras, para poder armar un fondo que permita establecer garantías para el ingreso de trabajadores absolutamente esenciales como los maestros o los médicos, establecer una política de obra pública para enfrentar la desocupación masiva que tenemos en la provincia. No hay otra manera. Acá nos viene a hablar de pospandemia y de reactivación pospandemia. No podés reactivar pospandemia con salario devaluado. No hay nada que pueda funcionar con el salario devaluado. Están engañando a la gente. Si por un lado decís que querés reactivar todo la pospandemia, por otro lado estás haciendo que el docente pierda 15, 20 puntos contra la inflación en un solo año de su salario, le estás mintiendo descaradamente. Vos sos economista. No. Esto es así. El problema de un ingreso universal. Bueno, mirá, nosotros creemos que tiene que haber, mientras dure la condición de quiebra de la economía o circunstancias excepcionales de pandemia, tiene que haber subsidio. Ahora, somos partidarios del trabajo de convenio, del trabajo en blanco y del trabajo de convenio. Pero para eso tiene que levantar cabeza la economía, y todo lo que el gobierno hace que cada vez la economía esté más en un cepo, porque toda la economía está subordinada a la deuda externa, toda la economía está subordinada a la especulación financiera. En la medida en que ahora cambiaron gobiernos, pero esto sigue siendo así, no es posible que se establezca una política de verdadero empuje al funcionamiento de la economía. La economía está primarizada, hay un boom del litio para explotarlo como si fuéramos una república bananera, no se industrializa nada, es un saqueo de los recursos naturales. Sobre ese tipo de modelo no es posible establecer una política de pleno empleo o de un impulso decisivo al empleo, que es lo que correspondería. Mientras no haya eso, tiene que haber subsidio. Claudio, un breve mensaje para la ciudadanía, ¿no?, que este domingo tiene que ir a las urnas. El mensaje y cómo te encuentran en la máquina de voto electrónico. No, en una etapa tan compleja, ningún voto va a cambiar mágicamente la realidad del pueblo al día siguiente. Pero hay algunos votos que van a poner más fuerte grandes causas populares. El voto al Frente Izquierda tiene ese sentido. Y la población conoce que las bancadas del Partido Obrero, estamos pugnando para que la bancada que yo dejo en diputados asuma a Pablo López. Pablo López fue un gran diputado, defensor de todas las grandes causas populares, conquistas parlamentarias, hizo aprobar en el Congreso Nacional la ley de resarcimiento a los extrabajadores de YPF, a base de una enorme organización popular en todo el país. En la legislatura de Salta hicimos aprobar el proyecto de expropiación de Pereira Rosa, que fueron las 100 hectáreas, que ahora se terminó de entregar las viviendas construidas allí. Ahora estamos planteando una política de expropiación de tierras en toda la zona sudeste, porque sin expropiar no hay tierras, siguen los asentamientos. Entonces, creo que el pueblo sabe que las bancadas de la izquierda, del Partido Obrero, siempre han sido un punto de apoyo para enfrentar el problema de la vivienda, para enfrentar las grandes reivindicaciones populares. A su vez, es empezar a abrir un camino también para que podamos salir de este régimen oligárquico, porque con Sáenz tenemos puro continuismo y casi toda la oposición está entregada al gobierno, igual que estaba antes entregada con Urtubey y entregada con Romero. Así que el voto por el Frente Izquierda es un voto muy positivo en este sentido. Convocamos a la gente que se dé una mano a sí misma metiendo diputados y concejales nuestros. Muchísimas gracias, Claudio, por la visita. Por favor.